Hola, toda mi gente en todo el mundo. Espero que estén bien. Mi nombre es Ovidio García y ahora les voy a estar hablando de el temor pudre el alma. Yo voy a hablar porque yo pienso cuando una persona tiene temor o miedo, cómo eso pudre el alma y cómo eso te daña para colocar o tomar decisiones en tu vida personal o en la vida de alguien más. Entonces vamos a comenzar de por qué yo pienso el temor, el miedo pudre el alma. Ahora, hay temor que vamos a hablar de un temor positivo y el temor negativo. Ahora, un temor negativo no va a estar hablando de que si tú vas a ir a matar a alguien, ese temor lo debes de vencer. No, eso es un temor negativo. Y no quiero, o vas a ir a robar y tienes miedo, tienes temor porque vas a ir a cometer un crimen. Eso no es un temor positivo, eso es un temor negativo. Vamos a hablar del temor positivo que, por ejemplo, y no estoy hablando positivo de una manera que es bien que lo tengas. Nomás no estoy hablando para que lo puedas entender y no vas a interpretar entre el temor negativo y el positivo. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Que vas a comenzar un negocio. Tienes miedo porque estás pensando todas estas cosas que va a pensar mi familia, mis amigos, y si no voy a triunfar, y si se va en bancarrota. Ya comienzas a entretener nomás el temor, el miedo, tienes miedo. Quieres ir a hablar con una mujer, quieres conquistarla. Tienes miedo porque piensas que estás feo, o no tienes suficiente confianza, yo no sé. Pero eso es un temor que no es bueno tener. Ahora, ¿por qué yo pienso que el temor pudre el alma? Es porque el temor nunca te deja avanzar en la vida. Porque todo el tiempo vas a tener miedo. Tienes miedo de las consecuencias. Y no estamos hablando de consecuencias negativas. Ahora, puedes comenzar un negocio. Tienes miedo porque no lo quieres comenzar. Y lo comienzas y te vas en bancarrota. Ahora, eso no es una experiencia negativa. De ahí vas a aprender para que después no cometas los mismos errores. Igual, quieres ir a conquistar a una mujer, quieres hablar con ella, al principio tienes temor, no sabes cómo hablar, tartamudeas, comienzas a sudar, no sabes ni qué decir, tanto que lo practicaste, todo te sale mal. Entonces, y tienes temor y dices, no, sabes que ya no voy a hablar con ella, porque tienes miedo, tienes temor. Otras cosas que quieres cambiar cosas en tu vida personal. Y si voy al gimnasio porque estoy gordo o estoy con peso, y tienes temor que gente te va a mirar en el gimnasio porque estás sobrepeso y qué van a pensar de ti. La cosa que mucha gente tiene el temor y el miedo es de lo que piensa la otra gente de uno. Es donde comienza el temor, es donde comienza el miedo. Voy a yo hablar de mi ejemplo. Cuando yo comencé el negocio, yo no tenía miedo. Yo nunca tuve temor porque no tenía nada. Pues ¿qué temía? No tenía nada que perder si yo no tenía nada. Entonces comencé el negocio y qué temor. Por eso yo soy una persona en los negocios, pues no tengo miedo. Porque cuando comencé al principio no tenía nada, pues si perdía en el negocio, me veía en bancarrota, pues si ya estaba abajo. No era algo diferente en mi vida. El temor de los negocios nunca tuve. Nunca tuve temor de los negocios. Pero ahora en otras cosas sí ha tenido. Ha tenido. Pero ya con bastante práctica y disciplina, esos temores los comencé yo a eliminar. ¿Cómo yo eliminé el temor? Yo antes era una persona nerviosísimo cuando yo hablaba con una mujer. Ay, yo pensaba de una manera que, oh, sí, este es el día. Voy a hablar con una mujer que yo quería conquistar o salir con ella. Y comenzaba yo a repetir esto y que voy a decir esto. Y antes de hablar, se me olvidaba todo yo comenzaba a pensar, qué vergüenza. Y ni sabía qué decir. Tanto que practicaba y se me iban las palabras. Entonces comencé a practicar y que confrontarme con ese temor. Y me comencé a confrontar y comencé yo a abrir conversaciones con mujeres para que ese temor saliera. Ahora, ese temor viene por una experiencia negativa, que hay un trauma que causó ese temor. Y muchas veces el temor es causado por trauma o un miedo. Yo antes tenía miedo de salir cuando estaba oscuro o en cuartos oscuros, porque me pasaban muchas cosas negativas. Entonces yo tuve que confrontarme con la oscuridad.
Yo me iba al monte de tiempo de noche sin celular o nada y me metía yo en el medio del monte y me daba yo vueltas y comenzaba a caminar sin ningún rumbo, nomás para yo confrontar ese temor. Ahora no estoy diciendo que tú tienes que hacer lo mismo, pero me estoy dando un ejemplo de lo que funcionó en mi vida. Yo me tuve que confrontar y vencer ese temor. Me recuerdo antes, años atrás, que yo antes iba a pescar, me metía en el agua y de noche en el mar. Y sabes, en el mar hay muchos diferentes clases de animales que te pueden cazar, cocodrilos, hay tiburones donde yo moro, cerca de un tal mar, hay una mixtura de agua dulce y salada y muchos cocodrilos, lagartijos y víboras se mezclan. Y entonces yo salía solo, sin luz o nada, y me metía en el agua para confrontar ese temor, porque tenía miedo. Y entonces pues yo iba a pescar y llevaba otros amistades conmigo y ellos tenían miedo porque escuchaban un ruido y luego se asustaban. Pero yo ya no tenía temor. Y me recuerdo que hablé de un vídeo de cómo ser una grande líder. Y para ser un grande líder se ocupa, no puedes tener temor. Porque si tú tienes temor y por ejemplo vas a ir a guerra y tú eres el líder del grupo y tú tienes miedo, pues ¿qué ejemplo vas a darles a los demás que te están persiguiendo? El temor te va a ser un estorbo en tu vida, no te va a dejar avanzar. El temor que tú tienes, necesitas tú confrontarlo de la manera que tú piensas que lo vas a poder desborrar de tu vida. Yo no sé de qué manera lo vas a poder tú hacer, pero yo te di ejemplos cómo me funcionaron en mi vida. Ahora no estoy diciendo que tú tienes que hacer lo mismo. Cada quien tiene su manera como confrontar ese temor. Y no vas a hacer unas cosas negativas que dices, voy a ir a robar y para que se me quite el temor, o voy a ir a yo pelear y causar daño a alguien más. Eso no es una manera como confrontar un temor. Eso es ya, tú vas a ir a hacer actos de crímenes. Y eso no es contra la ley. Y eso nunca yo recomendaría que tú hicieras. Yo lo que estoy recomendando son cosas que puedes tú vencer en la vida, que no van a causarle daño nada más, pero que te van a ayudar a ti personalmente vencer la vida y salir adelante. Ahora, si ustedes tienen preguntas, respuestas, puedo hablar de técnicas, otras técnicas que yo usé, de cómo yo vencí el temor en cosas personales cuando yo tenía miedo. Nada más di poquitos ejemplos, pero si ustedes tienen otras técnicas o quieren compartirlas, envíenme mensajes, dejen comentarios, comparten mi información, háganle un like por favor. Y también tengo unas noticias en el futuro que voy a hablar de otras cosas que estoy haciendo. Pero quiero que se recuerden todos ustedes que los amo locamente y todos tengan un buen día.